Video expositivo sobre experimento de aplicación presentado por John Jairo Sarmiento Santamaría de la ficha 3070325, la tecnología en análisis y desarrollo de software, componente de física, presentado al instructor Camilo Renzo Calderón Galindo. La termodinámica es el estudio del calor y su relación con otras formas de energía y las transformaciones que ésta tiene. Esas transformaciones afectan los sistemas. Y dentro de estas se encuentran la presión, la temperatura y el volumen. Hay unos principios de la termodinámica, son cuatro. El primero es el del equilibrio, que dice que si dos sistemas están en equilibrio, si hay un tercero, está en equilibrio entre sí. Es el caso, por ejemplo, de una persona que se encuentra a 36.7 grados. Si se coloca el termómetro tendrá 36.7 grados y si el ambiente se encuentra a 36.7 grados, estos tres sistemas van a estar en equilibrio entre sí. Por lo tanto, no habrá transmisión de energía hacia ninguno de los tres. La primera ley de la termodinámica nos dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. En este caso vemos un ciclista que tiene una energía química. Esa energía, mediante un movimiento, se transmite eh, al generador en forma de energía mecánica. Este generador la convierte en energía eléctrica que se transporta hasta la resistencia y la resistencia la convierte en energía térmica. Esa energía térmica hace que el recipiente aumente la temperatura y por lo tanto el agua que se encuentra en ella empiece a calentarse. La segunda ley nos dice que los fenómenos físicos son irreversibles. Entonces nos habla de la magnitud de la entropía, en donde nos dice que eh, la irreversibilidad consiste en que por ejemplo, la taza de café está a una temperatura más alta que el ambiente. Esta taza transfiere ese calor al ambiente, pero ese calor no va a poder ser recuperado en la misma forma en que la taza transfirió la energía hacia el medio ambiente. La tercera ley nos dice que el cero absoluto se logra cuando hay un sistema que está perfectamente ordenado. Entonces, en la primera parte de la imagen vemos que hay una alta entropía, eh, que es un alto nivel de desorden. Si esas partículas empiezan a ordenarse hasta que lleguen a quedar completamente quietas, la temperatura de esa partícula totalmente quieta llegaría al cero absoluto, que serían los 0 grados Kelvin. Hay unos parámetros en la termodinámica que son las propiedades intensivas, las variables intensivas y las propiedades extensivas. Las propiedades intensivas no cambian con el tamaño del sistema, ni las variables intensivas. Por el contrario, las propiedades extensivas sí cambian con el tamaño del sistema. Por ejemplo, un litro de agua, si se divide en diferentes envases, no va a cambiar la temperatura, su densidad tampoco va a cambiar, pero en cambio, eh, el peso sí va a cambiar. Esa es la diferencia entre las variables. Aquí vemos un ejercicio de la termodinámica. Vemos como una olla de agua una olla a presión es calentada por medio de una energía térmica. Esa energía transfiere la energía dentro de la olla. Como no tiene por dónde salir, la presión dentro de la olla aumenta, por lo tanto hace que la temperatura aumente y eso facilita la cocción de los alimentos. En cuanto a el electromagnetismo, nos dice que estudia las interacciones entre los campos eléctricos y los campos magnéticos y cómo estos afectan a la materia. De esto podemos ver un ejemplo que es el tren electromagnético casero
que nos muestra este señor, en donde mediante la aplicación de unos imanes a una batería se crea un campo eléctrico que se desplaza por dentro de un campo magnético generando un movimiento. En este caso vemos la aplicación del electromagnetismo. En cuanto a las oscilaciones y ondas, la oscilación es un movimiento repetitivo alrededor de un punto de equilibrio, como en el caso de las cuerdas de una guitarra cuando son movidas. Y la onda es una propagación de una perturbación de alguna propiedad en el espacio, que implica el transporte de energía sin que haya transporte de la materia. Las ondas se forman a partir de las oscilaciones. En este caso, vemos cómo se presenta eh, una onda a partir de una oscilación creada por un tsunami. En este caso, se presenta el movimiento telúrico. Ese movimiento crea una oscilación en el mar y esa oscilación hace que se genere una onda que se desplaza en dirección hacia la costa, eh, pero aumenta su poder hasta causar la destrucción dentro de la costa. Vamos a ver en el ejemplo realizado del ejercicio de laboratorio. En este caso tenemos eh, la misma imagen anterior en donde vemos que el ciclista realiza un trabajo y su energía química se transforma en energía mecánica que llega hasta el generador. Este generador la transforma en energía eléctrica que llega hasta la resistencia que se calienta, hace que el recipiente aumente la temperatura y por lo tanto hace que el agua que se encuentra dentro del recipiente se caliente. Ahora tenemos que tener unas aplicaciones en la vida real de la termodinámica, el electromagnetismo y las oscilaciones y ondas. En este caso, la termodinámica es aplicable en Colombia mediante las termoeléctricas que existen en el país, en donde a partir del consumo de gas, el consumo del carbón, se crea altas temperaturas en el agua que generan un vapor que hace el movimiento de unos generadores que producen electricidad que utilizamos en nuestra vida diaria. El electromagnetismo lo vemos en los trenes electromagnéticos que circulan en algunas de las ciudades más desarrolladas del mundo, lo que permite que mediante la variación de las cargas eléctricas y el campo magnético se genere un movimiento que reduce la fricción, aumenta por lo tanto la eficiencia del sistema y logra el movimiento muy rápido de personas y de carga de un lugar a otro. Y por último, tenemos el estudio de las oscilaciones y las ondas. Como veíamos en el video de las oscilaciones, es importante el estudio de esto para la prevención y atención de los tsunamis en las regiones costeras. Entonces, su estudio nos ayuda a determinar dónde se produce un terremoto, qué tipo de ondas, qué tipo de oscilación se presenta a causa de ese terremoto, las ondas que va a generar su propagación y cómo va a afectar esto en las regiones costeras. Eso sería todo. Muchísimas gracias.